Hola, el día de hoy nos encontramos en compañía del doctor Hugo Gallego, toxicólogo clínico. Queremos hacerle una invitación para despejar una cantidad de dudas que ustedes pueden tener en sus casas. Compartamos este espacio con un experto en toxicología clínica. Doctor, ¿cómo ha estado? Buenos días. Cordial saludo, muchísimas gracias por la invitación a participar en el programa. Muchas gracias, doctor, por esta invitación que usted ha aceptado. Queremos que usted, como experto, nos cuente un poco de la salud mental. ¿Qué es eso de la salud mental? No, la salud mental es un concepto supremamente amplio que involucra no solo el bienestar físico, sino también ese bienestar psicológico, ese bienestar mental de la persona, para que si uno en todas esas esferas está equilibrado y digamos en buena consonancia con todos los aspectos de su vida, pues la persona va a tener una adecuada higiene o salud mental. Doctor, usted como experto en el tema de adicciones, yo quisiera que pronto nos contara a toda la población qué es eso de las adicciones, qué es una adicción. El concepto de adicción está siendo hoy en día un poco más amplio en el sentido de la palabra, porque no solo involucra consumo de sustancias psicoactivas, sino también que hay unas conductas que se están volviendo adicciones. Y le pongo el ejemplo, la ludopatía, o sea, la adicción al juego. Hoy en día está aumentando muchísimo lo que es la adicción al juego. Y para las nuevas generaciones, alertarlos un poco a que se están dando adicciones a los videojuegos, adicciones al internet o adicciones a los mismos teléfonos móviles o celulares. Entonces, el concepto de adicción involucra una conducta que comienza a ser una conducta desviada de los patrones normales o moderados, y que empiezan a generarle a la persona ansiedad, a desorganizarle su vida, sus relaciones laborales, familiares, y que le demandan supremamente mucho tiempo, que cuando no los está ejecutando o haciendo, entonces la persona se siente que le falta algo, se pone irritable, no duerme, etcétera, etcétera. Eso es a grosso modo como un concepto de adicción o de conducta adictiva. Entonces, pensando en esto que usted nos dice, ¿se podría tratar la adicción o se podría considerar la adicción como una enfermedad? Hoy en día la Organización Mundial de la Salud define las adicciones como una enfermedad, y muchas de ellas, la adicción a sustancias, y ahora dentro de las conductas adictivas ya está establecida la ludopatía, que es la adicción al juego, está establecida también como una enfermedad, porque cumple como todos esos parámetros y características de alteraciones, no solo psicológicas o mentales, sino también físicas en las personas, y van entonces estructurando un desorden en la vida de la persona o del sujeto que empieza a causarle trastornos y alteraciones en su vida. Bueno, como vemos, todas estas adicciones causan trastornos y se deben corregir y se debe consultar con expertos. Doctor, ¿qué hace más vulnerable a una persona para que sea adicta o no sea adicta a algo? Bueno, hay muchos factores, comenzando como por la falta de apoyo familiar, o sea, una persona que tenga poco apoyo familiar, que tenga, por ejemplo, problemas psicológicos, por ejemplo, una persona que tenga baja tolerancia a la frustración, o una persona que sea, por ejemplo, una persona muy sola, muy aislada, o sea, ya con algún perfil psicológico. Algunos tipos de personalidades tienden a ser un poquitico más proclives o propensas a desarrollar adicciones. Los ambientes definitivamente son los factores predominantes en que se empiece a acercar, por ejemplo, al consumo de algunas sustancias y a desarrollar posteriormente una adicción. Una persona que tenga una baja autoestima, una baja autoimagen, también son personas que van a tener más susceptibilidad. Hay factores genéticos, o sea, hay factores genéticos para el alcoholismo, hay factores genéticos para el tabaquismo, para el cigarrillo.
y ya se están encontrando también marcadores genéticos para el consumo de otras sustancias. Entonces, mire, juegan una serie de factores y la persona tiene que conocerse muy bien, a ver si son factores de ella, o sea, factores individuales, si son factores del medio ambiente, ¿sí? O a veces factores de la sustancia como tal, porque a veces las sustancias como tal, y le pongo ejemplo, hay personas que empiezan a utilizar medicamentos para dormir y sucede que tienen algún otro problema y esos medicamentos al cabo del tiempo empiezan a generarle una adicción. Y como eso tenemos muchos otros ejemplos. Es importantísimo esto que nos está contando el doctor Hugo, porque muchas personas en sus casas estarán pensando que pues la adicción es solo a las drogas o a las sustancias psicoactivas, y él nos acaba de decir que no, o sea, nos acaba de informar de que también hay otro tipo de adicciones. Y entiendo, doctor, que las adicciones son una de las situaciones en temas de enfermedad más difíciles de tratar, ¿cierto? Es que mire, como tiene tantos factores, o sea, es multifactorial, tiene tantos orígenes, entonces hay que ir identificando como todas esas causales e irlas interviniendo, entonces es muy complejo. Por eso generalmente las adicciones se manejan con grupos interdisciplinarios de profesionales, para que podamos identificar qué puede estar como incidiendo más en una persona que en otra. Por ejemplo, a veces inciden más los factores psicológicos, entonces el trabajo es más psicológico. Si de pronto la persona tiene, adicional a eso, tiene por ejemplo una enfermedad mental concomitante, o sea, simultáneamente con eso, necesita el concurso del psiquiatra para que identifique y diagnostique adecuadamente la enfermedad y le empiece un tratamiento adecuado para que esa persona pueda responder a una buena rehabilitación en la parte de su adicción. Los toxicólogos intervenimos probablemente en la desintoxicación, en el seguimiento y el manejo de todas las complicaciones que se derivan del consumo, en el manejo de los síndromes de abstinencia, en la sobredosis, en el seguimiento de si tienen alteraciones en cualquiera de los órganos o sistemas, en el corazón, en el hígado, en el páncreas, en el riñón, en la tiroides, incluso a nivel neurológico, en el cerebro, y hacemos como todo ese seguimiento. Entonces mire que el abordaje debe ser interdisciplinario para que haya una muy buena respuesta. Bueno, es súper importante que ustedes, si tienen en sus casas un caso de alguien que consuma o que sea adicto a algo, empiecen a consultar para que reciban ese tratamiento interdisciplinario, como dice el doctor. Hablando del tema de las drogas, doctor, ¿cómo es la relación o la correlación que existe entre la salud mental y el consumo de drogas o el consumo de sustancias psicoactivas? ¿Cómo es eso? Precisamente como mencionaba ahora, mire, si hay personas, por ejemplo, que tienen una enfermedad mental y no se la han diagnosticado, no se la ha identificado, a veces algunas de las drogas, cuando las personas las conocen de casualidad, porque alguien se las presentó, en fin, las personas pueden empezar a sentir como alivios momentáneos. Le pongo el ejemplo muy sencillo. El cigarrillo, el tabaco común y corriente, la nicotina, tiene un efecto de que al principio disminuye la ansiedad, pero después la aumenta. Entonces una persona que sea ansiosa, al principio empieza a fumar, y dice, no, es que a mí me tranquiliza un cigarrillo, y es verdad, al principio 2 o 3 cigarrillos lo tranquiliza, pero después eso se le vuelve una bola de nieve, en donde como el cuerpo le pide más, va a generar más necesidad de nicotina, y lo que le crece y le aumenta es la ansiedad. Entonces la persona puede tener un trastorno de ansiedad que no ha identificado y empezó a conocer el cigarrillo por eso. O por ejemplo personas que sufren de depresión y empiezan a consumir licor o empiezan a consumir otro tipo de sustancias y sienten como un alivio momentáneo del problema, pero lo que están haciendo es empeorando el cuadro clínico de enfermedad mental. Entonces por eso se está encontrando cada vez más en las personas con abuso de sustancias o con adicciones, se está encontrando cada vez más problemas de enfermedad mental que no han sido diagnosticados. Y por ello entonces las personas no salen adelante de esas adicciones porque necesitan tratarles de base su problema de depresión, su problema de trastorno afectivo bipolar,
de su problema de ansiedad. Y una vez se le haga un buen diagnóstico y empiece ese tratamiento, va a haber una muy buena respuesta al problema de la adicción. Por todo esto que nos dice el doctor, tenemos que estar muy atentos y alerta a todas estas manifestaciones que alguno de nuestros seres queridos presente. Todas estas enfermedades mentales, todos estos trastornos de la conducta, es importante consultar para recibir tratamiento. ¿Es cierto que el consumo de sustancias psicoactivas puede o podría llevar a causar una enfermedad mental? Mire, lo que se ha visto es que las personas pueden tener una enfermedad mental o rasgos de una enfermedad mental y que alguna de las sustancias psicoactivas lo puede despertar y empeorar ese cuadro de enfermedad mental. Hay un ejemplo muy claro con la marihuana. Con la marihuana, si la persona tiene antecedentes familiares de una enfermedad que se llama esquizofrenia, entonces la persona no le nota nada, sino que tiene su genética, el rasguito de esquizofrenia, la persona no le nota nada. Empieza a fumar marihuana, la marihuana despierta ese rasgo genético, esa enfermedad genética, y puede entonces empeorar y hacer manifiesta la enfermedad mental. Entonces ahí es donde uno tiene que tenerla muy claro, es que dependiendo de los tipos de sustancias, de la herencia genética, de las dosis, porque por ejemplo con dosis de cocaína o con dosis de otro tipo de sustancias estimulantes como las anfetaminas, en dosis altas también las personas pueden alucinar, o sea, presentar cuadros que se llaman psicosis exotóxicas. ¿Qué es exotóxica? Es un tóxico que viene de afuera, me causa un desorden en el cerebro. Y a mí eso, si yo no tengo herencia, me dura lo que me dura la desintoxicación y la estabilización del cuadro clínico. Pero si yo tengo una herencia, si soy una persona muy ansiosa, nerviosa, en fin, me quedo en una crisis de esas, entonces me puede empeorar una enfermedad mental. En el programa de hoy están con nosotros los profesores Álvaro Rodríguez Gama y Miguel Cote Menéndez, profesores del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Con ellos vamos a aproximar a nuestros televidentes a un tema de muchísima importancia, que es el tema de la salud mental. La salud es un tema que preocupa, que angustia en algunas ocasiones a las personas, pero ya cuando se piensa en un tema específico como salud mental, esa preocupación puede crecer todavía más, eventualmente porque no es muy común identificar la salud mental como un atributo distinto de la salud, de la que llamaríamos la otra salud, la salud física. Así que sería una buena idea intentar definir salud mental, doctor Álvaro, ¿qué es? Las definiciones de salud mental son complejas, son recientes, porque el tema de salud mental es reciente en cuanto a adquisición para la cultura. Se define como un estado dinámico de bienestar psicológico, en el cual las personas puedan desarrollar sus elementos cognitivos, afectivos y sociales. Es uno de los aspectos más importantes de la salud. De hecho, una salud física sin salud mental no tiene sentido. Entonces, las sociedades modernas se preocupan de desarrollar un concepto clave, que es el desarrollo, el plasmar, el crear, el innovar, el desarrollarse a través de la vida utilizando los elementos psicológicos que dispone cada persona. Doctor Cote, una persona que se preocupa por su salud mental, ¿de qué debe preocuparse? El concepto amplio, digamos, de salud mental es como la capacidad de vivir a plenitud y de disfrutar la vida. Entonces esa es como la gran evolución que ha venido, digamos, en el último tiempo, porque antes se hablaba de la salud mental como no enfermedad mental, pero eso eran como ver la salud mental en blanco y negro. Hoy en día se ve que hay una serie de determinantes sociales de la enfermedad y ser saludable mentalmente es disfrutar de los amigos, disfrutar de la vida, disfrutar de las cosas, inclusive ponerle buena cara al mal tiempo. Así como en la salud física, digamos, normalmente hay unos elementos que pueden constituir factores de riesgo de los que están en el entorno.
en materia de salud mental, ¿cuáles serían esos factores de riesgo que podrían afectar ese equilibrio, poder estar satisfecho, estar tranquilo? ¿Qué factores podríamos encontrar, doctor Rodríguez? Hoy en día se habla de los indicadores de riesgo. Los problemas psicosociales en Colombia son prioritarios en cuanto a que determinan muchas dificultades mentales en la gente. Voy a enumerar algunos de ellos. Primero, la migración. Tenemos nosotros en el exterior de Colombia 8 millones de colombianos que se han ido en los últimos 10 años. A algunos les va bien, a muchos les va mal, es toda una proeza. Pero eso implica que las familias se van desintegrando. En segundo lugar, la migración interna, que realmente es un desplazamiento forzoso y violento por esta guerra que parece que ahora se va a atenuar, en el cual 7 millones de personas, dice la ACNUR, la Asociación para los Refugiados de las Naciones Unidas, han salido de sus prácticamente parcelas, fincas, veredas, y han tenido que dejar absolutamente todo de una manera súbita e ir a ubicarse en sitios de la periferia de muchas ciudades. El estado de salud mental de esas personas es desastroso. Otro problema que tenemos nosotros acá, de los complicados. Cada día nacen en Colombia 2.520 niños, lo cual en principio es una noticia magnífica porque es un país que va creciendo. Pero el problema real que tenemos es que de esos 2.520, la tercera parte, 800, el día que nacen, hoy hay 800 niños que nacen sin padre responsable. Ya el día del nacimiento, casi 1 de cada 3 colombianos no tiene un padre que responda. Todos conocemos madres, cabezas de familia que sacan adelante a los hijos, que son unas verdaderas heroínas, pero con un esfuerzo gigantesco. También otra gran dificultad en salud mental es el acceso a los servicios especializados. Realmente llegar a tener uno una ayuda completa de un psiquiatra, un psicólogo, un psicoanalista es muy difícil. El sistema de salud, claro, la gente puede ocasionalmente ir a donde el especialista que le atenderá 5, 10, 15 minutos. Eso no es la verdadera atención psiquiátrica. Entonces, dentro de las múltiples dificultades que hay en Colombia está el de las parejas que no están durando. Si uno le preguntara a todas las personas cuánto tiempo estuvieron juntos sus abuelos, la respuesta al unísono en Colombia, no, 30, 40, 50 años, se murió el abuelo y la abuela tampoco se volvió a casar, nunca eso era, ni la muerte los separaba. Hoy en día las parejas no pasan de 3 años. Tiempo suficiente, sin embargo, para dejar 1 o 2 hijos. Entonces tenemos situaciones tan complejas como la pobreza, el 48% de los colombianos en una situación de pobreza y entre ellos el 12% en indigencia. Todo esto son presiones, dificultades y otro elemento que aquí en la Universidad Nacional hemos conocido a fondo, que es la dificultad educativa. Comienzan en primaria y en preescolar 6,5 millones de niños en los 52.000 establecimientos que hay para esas áreas, pero al bachillerato no pasan sino 3,5 millones en los 12.000 colegios que existen. Pero a la universidad solamente van a entrar 1 millón en los 258 establecimientos de postsecundaria que tenemos, y a los posgrados solo 1 millón. Esa pirámide con tanta deserción y con tanta repitencia y con tanto fracaso es otro de los problemas que genera dificultades mentales. Doctor Cote, además de ese cuadro que nos describe el profesor Álvaro, el alcoholismo, la drogadicción, son elementos que supongo que también coadyuvan en ese cuadro ligeramente sombrío. Sí. ¿Qué tanto pesan? Desde luego, porque realmente vienen otros mitos urbanos de que las drogas no hacen daño, que ahora tenemos este gran boom de los cannabis medicinales. Entonces mucha gente que vive en esas circunstancias que describía el profesor trata de mitigar eso, pero tratando de ponerse más bien un anestésico. Entonces empiezan los usos muy tempranos, con decremento en las posibilidades de desarrollo académico, económico, y entonces la persona se va empezando a cronificar y van empezando a aparecer enfermedades mentales. De eso se han hecho estudios, y si usted empieza a usar sustancias antes de los 18 años,
su cerebro es más susceptible y la probabilidad de que aparezcan enfermedades mentales es casi del 50% en consumos muy frecuentes. Cuando la persona tiene unos consumos desbordados, pues es prácticamente 2 de cada 2 van a desarrollar enfermedades. Entonces eso complica porque la gente no termina el bachillerato, no se puede capacitar, viene una familia en condiciones difíciles y fuera de eso usted empieza a tener una serie de comportamientos como las violencias después de los partidos de fútbol, los accidentes de tránsito, las peleas, que pueden ser secundarios a un uso crónico y a unas disfunciones ya por consumos descontrolados de sustancias, con el agravante que todo el mundo piensa que lo maneja y lo controla. Entonces ahí vemos cómo se unen esos dos elementos y eso lo demostró el último estudio de salud mental que se hizo en Colombia, que se presentó el año pasado, que después de la hipertensión arterial, la segunda causa pues de enfermedad y de morbi-mortalidad en el país es la salud mental. Porque la gente está ansiosa, la gente no duerme, la gente se está deprimiendo y empieza el estudio a mostrar cómo varía de acuerdo al ciclo de la vida, pero definitivamente casi 1 de cada 3 colombianos necesita en algún momento de su vida un tipo específico de intervención. Doctor, eso que ahora se cita con frecuencia, es un término que a mi juicio inclusive se toma abusivamente, la intolerancia. Intolerancia explica todo, las riñas, el significativo número de crímenes y de peleas y de disturbios urbanos e incluso intrafamiliares, ¿tiene de alguna manera una relación directa con esa situación de la salud mental? Claro, parte del buen vivir y de vivir bien es ser tolerante con la diferencia, respetar los desencuentros, pero nosotros venimos de una serie de eventos sociales muy fuertes donde la gente ha tratado de imponerse a la brava. Entonces parte de la característica del colombiano es que es intolerante. En este estudio último hacen una parte muy interesante que es que miran cómo reacciona la gente del común ante situaciones de agresividad y de ciertas cosas y se ve que el colombiano en general cuando ve a alguien alegre o a alguien que se está riendo trata de ver por qué se ríe y como participar en eso, pero cuando ve a alguien sufriendo o a alguien que está agresivo se hace el pendejo. Entonces lo que en otras sociedades se habla de solidaridad, de amabilidad, aquí no se está viendo. La gente en general le parece muy importante que mientras yo esté bien y mi familia esté bien, entendido estar bien con tener algo de dinero y ciertas comodidades, consideran que todo está bien. Entonces no hay otros determinantes ahí sociales de salud mental como la solidaridad, el compromiso, seguir ciertos valores, la espiritualidad, sino que la gente como que lo toma desde un concepto más mecanicista de tener unos pesos y tener unas cosas y con eso, y mientras mi núcleo cercano lo tenga, el resto no importa. Doctor Rodríguez, el problema de la salud mental, según se describe, es un problema serio, absolutamente impactante en el comportamiento de las personas, pero desde luego también en su desempeño laboral, seguramente, en su desempeño académico, en su relación con los demás. Es un problema serio. Se trata con seriedad también, es decir, la salud mental tiene suficiente estatus dentro del cuerpo médico y dentro de las autoridades de salud del país para abordarla con las herramientas, los instrumentos y el cuidado necesarios. Apenas comienza a tenerse el concepto de salud mental. Realmente, a través de la historia colombiana no ha sido algo importante. Últimamente, pues, con tantas dificultades se toma alguna conciencia al respecto. Nosotros tenemos como referente cercano la ley 1616 del 13 de enero del 2013, que es la ley de salud mental. Es una ley con 44 artículos en la cual se habla de las definiciones de salud, de la promoción de la salud mental, de la prevención para tener la salud mental, de la constitución de consejos y entes rectores, de cómo desarrollar políticas de salud mental. También hay una política de salud mental reciente y entonces la impresión clara es de que es algo novedoso, bien importante pero bien relegado, pero comienza a tomarse en serio, comienza a tomarse en la cuenta. Me parece que ahora que el país puede entrar en una etapa de menor conflicto y de una mayor tranquilización de la población, estos temas pueden pasar adelante. En el sentido claro, dejemos de invertir tanto dinero en la guerra, invirtámoslo en la paz, en educación, en vivienda, en salud mental, que es de lo que estamos hablando. Cada vez hay más psiquiatras, hay alrededor de 1900 psiquiatras, psicólogos,
cada vez el número aumenta, ya están en 84.000. Hay por lo menos 5.000 enfermeras con capacitación en aspectos de enfermería psiquiátrica y de salud mental. Y poco a poco se van entonces constituyendo los grupos que comienzan a pensar en estos temas, a buscar las soluciones, a darse cuenta de la gran importancia, porque países destrozados, hablar de bienestar psicológico es un superlujo, es algo exótico. Lo que tiene de bueno la ley es que eleva a la categoría de derecho, el derecho a la salud mental. No el servicio de la salud mental, porque los servicios uno los compra. Los derechos tienen que dárselos a uno. Entonces tiene que haber una organización completa del Estado que le facilite a la gente, que le informe. Uno de los aspectos interesantes de la ley es que menciona la psicoeducación. Y es que uno habla con las personas y tanto paciente que va a consulta y uno encuentra que elementos básicos de la vida, por ejemplo, el dormir, se desconocen los aspectos de la higiene del sueño, hasta de la alimentación, la higiene nutricional, el ejercicio, no hay cultura sobre el ejercicio, la comunicación, sobre eso falta mucha información, aún en aspectos básicos. Y el profesor Cote habla del alcoholismo en todo el país. Entonces la gente le dice a uno, bueno, pero en todas partes le dan uno trago. Entonces, que la gente sepa manejar el trago. También tiene que tener educación de cómo tomar, porque eso también, todos los países han desarrollado normas y consejos y orientaciones para que si una persona tome, lo haga de una manera adecuada y que no pase nada. Lo hacen en todos los países desarrollados del mundo. Lo que aquí nosotros, con tantos problemas, una condición de tomar que debería ser algo de diversión, es una situación agresiva. Doctor, además de ese instrumento normativo, la Ley 1616 de 2013 que menciona el profesor Álvaro, los instrumentos también, digamos, la institucionalidad encargada de atender la salud mental, esos dos elementos, ¿cómo nos sitúan en relación con otros países del área muy cercanos a nosotros en cuanto al problema de la salud mental y su manejo? Digamos, en general las tendencias varían por situaciones económicas y en situaciones, digamos, políticas. Pero Colombia en situación mundial es un país intermedio, ni muy bueno ni muy malo. Y a nivel del continente pues estamos más o menos en las mismas condiciones que Perú, que Ecuador, en ciertos elementos, con una, digamos, característica que es que dentro de las políticas públicas el gobierno se ha venido preocupando últimamente en desarrollar más programas de promoción de la salud, de prevención primaria, de prevención secundaria y empezar a incluir en los colegios y en todas partes los estilos de vida saludable y todos los modelos de desarrollo a escala humana y de desarrollo humano en donde tratan de buscar que la persona tenga unos estilos de vida mucho más saludables. Entonces, en ese sentido, nos está permitiendo como empezar a hacer un tratamiento mucho más integral de prevención y de detectar los casos más tempranos y no de estar teniendo a la gente guardada en asilos y tener a la gente cronificada con muchas enfermedades. Bueno, todos sabemos y conocemos que en nuestro municipio se han presentado en los últimos años muchos casos de intento de suicidio y que la enfermedad mental de todos está un poco afectada. Queremos saber si podría estar ligado el consumo de drogas o sustancias psicoactivas a la depresión, al suicidio y ya lo dijimos, a la enfermedad mental como tal. Sí, es que, por ejemplo, lo que son los intentos de suicidio, lo que es la depresión, son enfermedades mentales. Y sí se ha encontrado en que personas con consumo de sustancias psicoactivas o tienen la enfermedad como tal, o el consumo de sustancias psicoactivas en medio de la tristeza, del desasosiego, el desespero, se le acentúan, entonces la persona se siente más deprimida, más sola, no ve ganas de vivir, en fin, entonces le vienen precisamente las ideas de suicidio. Entonces por ello sí se ha visto cada vez más asociado el consumo de sustancias psicoactivas con estas clases de enfermedades mentales como la depresión o las ideas de suicidio o el intento de suicidio como tal.
Doctor, ¿cómo cree usted que han jugado los medios de comunicación en todo este tema del consumo de sustancias psicoactivas? Los medios de comunicación tienen un papel supremamente protagónico e importante. Lo que pasa es que ellos no, o sea, para mí se hacen como los de la vista gorda por lo siguiente, y es que si les pagan una pauta publicitaria, publicitan sustancias o algunos elementos que las personas no necesitan en un momento determinado y que luego de ello les crean la necesidad de consumo a las personas. Por eso yo hablaba ahorita de conductas adictivas, y hay un concepto previo al de conductas adictivas que son conductas de consumo. Le pongo el ejemplo. Hoy en día con las bebidas energizantes. La bebida energizante es una bebida que las personas en general no la necesitan. Los medios publicitarios la están vendiendo que para que la persona esté más activa todo el día, que aproveche todo el día, y personas sin necesitarla la están tomando. Y en países tan avanzados como los europeos, en donde comenzaron las bebidas energizantes, ya hay unas serias restricciones al uso y a la venta de bebidas energizantes. ¿Por qué? Por los riesgos que conllevan, en primer lugar, y segundo, porque pueden desencadenar dependencia en personas que sean vulnerables a las adicciones. Entonces, mire, algo que aquí nos están publicitando por todas partes, y entonces hay mucha responsabilidad de medios de comunicación, tanto en que ojalá colocaran o tuvieran un papel de prevención y no de, digamos, incitación al consumo. Bueno, miren qué tan importante es tener en cuenta todos estos aspectos de los que estamos hablando el día de hoy. Algo tan simple como una bebida energizante y pues todo lo que puede desencadenar a partir del consumo de ella.